Estas normas técnicas fueron elaboradas recientemente para su aplicación en la empresa, con la participación de profesionales de la Dirección Salud, de la Dirección Salud Ocupacional y de otras áreas de la organización, teniendo en cuenta que el proceso de normalización técnica es un proceso dinámico, participativo y consensuado. En el marco del proceso de gestión del conocimiento y la política de normalización técnica, la Dirección de Ingeniería Especializada informa que actualmente las normas NP 125, elementos de protección personal colectiva e integral para extremidades superiores, y la NP 126, elementos de protección personal colectiva e integral para extremidades inferiores, se encuentran actualmente en proceso de publicación en el módulo de consultas del SISTEC, para que ustedes puedan ingresar y consultarlas a través de la intranet o la extranet de la organización. Hoy nos acompaña la profesional Ligia Marisol Ortega Contreras, y ya ustedes la conocen, es profesional en salud ocupacional de la Universidad del Tolima, especialista en gestión humana de las organizaciones de la Universidad Piloto de Colombia y es magíster en gerencia de proyectos de la Universidad Militar Nueva Granada. Es auditora en HSEQ y Recursos Humanos de la Universidad José Camilo Cela. Y viene trabajando Marisol en la Dirección de Ingeniería Especializada, apoyando el desarrollo y la actualización de las normas técnicas en el área de salud ocupacional, en el área de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, si surgen algunas preguntas o inquietudes a lo largo, digamos, de la exposición que va a hacer Marisol, les agradecemos realizarlas al final de la presentación. Esta presentación está siendo grabada en este instante y es precisamente para poderla compartir posteriormente con los funcionarios que por alguna razón no puedan asistir a este evento de socialización. Adicionalmente, en el chat de la presente socialización se encuentra disponible una encuesta que les pedimos a ustedes el favor de diligenciar sobre la apropiación del conocimiento, de lo que se presente, digamos, de esta socialización de las normas técnicas que enuncié anteriormente, pues hay unas preguntas específicas y les agradecemos a ustedes diligenciar esta pequeña encuesta muy sencilla, pero la cual es muy importante para el área de normalización técnica porque es nuestra retroalimentación para saber si efectivamente el conocimiento ha migrado adecuadamente a las personas que deben aplicar las normas en la empresa. Y si tienen alguna observación, pues ya les dije que al final de la presentación bien pueden hacer las observaciones o las preguntas o los comentarios que a bien tengan. Si hay alguna persona que no disponga de correo corporativo, por favor, a través del chat nos puede indicar y nosotros de alguna manera vamos a hacerle llegar los soportes de esta socialización. Les agradezco a todos apagar sus micrófonos para no tener interrupción y tener una buena calidad de la grabación de esta presentación. Y sin más preámbulo, damos el inicio al evento de socialización de las normas técnicas de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual los dejo en compañía con la profesional Ligia Marisol Ortega Contreras. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Ingeniero, sí, buenos días. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. ¿Me confirman si tengo ahí audio? Sí, Marisol, te estamos escuchando fuerte y claro. Perfecto, Inge. Bueno, como bien lo decía el ingeniero, hemos venido haciendo un trabajo con la División Salud Ocupacional y la Dirección Salud en la creación de unas normas de producto enfocadas a los elementos de protección personal, colectiva e integral. La primera parte corresponde a todo lo que es protección personal. En la norma que le venimos a presentar hoy, que es la NP 125,
Esta norma está enfocada a lo que es protección de extremidades superiores. Haciendo aclaración que esta norma está enfocada exclusivamente a protección de manos, es decir, a todo lo que se maneja guantes para diferentes peligros o riesgos a mitigar. No se incluyen, por ejemplo, elementos como son mangas, aunque pertenecen a la parte de extremidades superiores. Esto haría que la norma sea bastante compleja y mucho más robusta, lo cual no es tan fácil en el momento de aplicarla. Por esta razón, todo lo que tenga que ver con protección adicional o ropa va a estar en otra norma técnica. Ya entrando en materia, la norma se desarrolla primero por la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Cuando nosotros realizamos o aplicamos para la empresa la NS 040, que son la norma específica para las matrices de peligro y los requerimientos para su elaboración, esa norma da cumplimiento ¿a qué? A la identificación de peligros, valoración de riesgos. Obviamente ahí en los controles colocamos la última línea de intervención o la última medida de intervención, que son los EPPs o elementos de protección personal. En la empresa de acueducto tenemos el manual de dotación y de elementos de protección personal. Eso da cumplimiento y por cargo se asignan dichos elementos dependiendo de la evaluación de los peligros y los riesgos que se deben mitigar o controlar con este tipo de o medida de intervención. Los contratistas, que creo que hay contratistas invitados a esta charla, tienen las famosas matrices de EPPs. En esas matrices de EPP van algunos tipos de características. Entonces, como por decir algo, el guante debe cumplir con la NTC 1529 y hasta ahí llega, pero realmente nosotros no conocemos los requisitos de calidad y de certificación de este tipo de elementos. Y últimamente también hemos tenido que los elementos de protección personal, específicamente para guantes, las certificaciones ya no están con norma ANSI, sino están con norma sobre todo europea, UN o EN. Y esas son de las cosas que tenemos que tener en cuenta porque es lo que el mercado nos está mostrando. También como mecanismo de dar cumplimiento a la resolución 0312 del 2019, que son los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros como acueducto no solamente estamos estableciendo unos requisitos de calidad para el producto que la empresa va a adquirir, sino que también a nuestros contratistas, esto es extensivo, tienen que tener y comprar elementos de calidad que estén certificados. De esta manera estamos dando cumplimiento a las medidas de intervención, específicamente al control, administración y manejo del riesgo mediante los elementos de protección personal. Y obviamente damos respuesta a una solicitud de un aviso SAP generado por la División Salud Ocupacional en la mejora continua del sistema de gestión de SST. El alcance de la norma establece los requisitos, características de los materiales y certificados que acepta la EAB para elementos de protección personal, específicamente para el segmento corporal de las extremidades superiores. Protección manos. Aquí podemos observar la tabla de contenido. La tabla de contenido, si ustedes ven, es una norma bastante robusta. Es una norma que maneja los diferentes tipos de guantes que tiene la empresa de acueducto y se incluyen todos los requisitos generales, como es los defectos, cuál es el rango de defectos, cuáles son los pictogramas, los niveles de desempeño y la limpieza o unicidad de estos guantes de protección y también las categorías. Dependiendo de la categoría es el nivel y la intervención frente al riesgo o frente al peligro. Y por otra parte, también se establecen los mecanismos de muestreo, métodos de prueba, los métodos de ensayo, el empaque, el etiquetado y el marcado rotulado de estos guantes, dependiendo de qué, del tipo de guantes a utilizar. La etapa de discusión se llevó a cabo en el mes de noviembre. ¿De quién recibimos comentarios? Entonces recibimos comentarios y observaciones de la empresa Delta Plus International Trade and Development y Asprexas, bajo el direccionamiento del ingeniero Luis David Pérez y de la Dirección de y Gestión de Calidad de Procesos y la División Salud Ocupacional.
Dentro de los numerales más, digamos, más complejos o necesarios es identificar el tipo de guante. ¿Por qué es importante el tipo de guante? Porque de acuerdo a esto, entonces empezamos a hacer el tema de vigilancia y control de EPP. Se tiene la idea que solamente vigilancia se hace única y exclusivamente para temas de salud, no para temas de seguridad. Y obviamente la idea es cambiar esa postura y empezar a hacer también vigilancia epidemiológica en el manejo de la seguridad, específicamente en este caso para el manejo de elementos de protección personal. También se tiene o se desarrolla unos ítem específico para como generalidades en el momento que se adquiera el guante o que se reciba el guante. Dentro de las partes más importantes de la norma están los pictogramas. El pictograma tiene que ir en el marcado del guante. Entonces, esta es de las cosas que ya empiezan a marcar una calidad. ¿Por qué? Porque a veces adquirimos guantes que nos los venden en el mercado o el mercado los ofrece, pero no trae el pictograma. Al no traer el pictograma, entonces se da a entender que ese guante sirve para cualquier tipo de riesgo y que puede ser utilizado en todas las actividades donde se necesite una protección manual. Eso no es así. Entonces, ahorita esta norma, la EN 374, que es la que viene certificando de una manera bastante avanzada todo el tema de guantes o de protección manual, tiene una conexión con todo lo que tiene que ver con sistema globalmente armonizado y la intervención de peligros originados por riesgo químico. Entonces es importante detenernos el tipo de actividad que hacemos, más el tipo de riesgo que quiero prevenir o el impacto que pretendo minimizar en el trabajador y qué es lo que el mercado me ofrece. Y de acuerdo a eso, revisar los pictogramas. Entonces yo estoy casi segura que si uno va y mira una matriz de peligros, perdón, una matriz de EPP, la matriz dice guantes, pero no me dice qué tipo de guantes voy a utilizar, si va a ser para corte del impacto, si es para riesgos mecánicos o si es para el manejo de un producto químico. Entonces, eso tiene que ser ahora específico en la matriz de EPP. ¿Esto aplica para qué? Para los contratistas. Voy a mostrar un momento, por favor, la norma. Me confirman si tienen visual de la norma. Vamos a mirar unos aspectos importantes de la norma que me parece interesante que ustedes la conozcan porque es esencial dentro de la norma determinar algunos aspectos. Dentro de esta norma ustedes van a encontrar unos conceptos o unas definiciones que son o se llaman igual que el elemento de protección cabeza, pero que no aplica para cabeza sino para guantes. Entonces en la NT 006 usted ya va a encontrar diferentes definiciones dependiendo del elemento de protección personal que se esté manejando. Entonces por ese lado tienen que empezar también ya a revisar qué conceptos les aplican. También en la norma usted va a encontrar para que elabore una capacitación importante para los trabajadores para que socialice el uso, el mantenimiento y la verdadera protección del guante. Entonces, ¿cuál es la importancia del guante? ¿Cómo conocer el guante? ¿Cómo se hace la medida del guante para que al trabajador realmente le quede? Porque generalmente el trabajador que tiene un guante, como les decía, usan sobre todo, por ejemplo, el guante de baqueta, que el guante de baqueta no tiene ninguna certificación de los que se encuentran en el mercado, y este guante lo utilizan para todo, para riesgo químico, riesgo mecánico, para actividades en general, si tiene frío, si tiene calor, utilizan el mismo guante. Es importante que cuando ustedes adquieran los elementos de protección personal, la persona o su proveedor les garantice los niveles de rendimiento, porque el nivel de rendimiento a qué se asocia? A la vida útil del elemento de protección personal. Y esto tiene un impacto importante en el tema de qué? De costos. También establece cuáles son los... Mari, una pregunta, qué pena interrumpirla. ¿Está proyectando algo? Sí, no, ay, qué pena.
Qué pena interrumpirla, es que no está proyectando nada. No, regáleme un segundito, entonces ya vuelvo a proteger. Ahí tienen visual. Sí, Mari, ya estamos nuevamente con la Ah, presentación de la norma. perfecto. Ok, entonces doy continuidad. En los guantes hay unos guantes que tienen un rango de defectos. Entonces la norma establece cuáles son esos defectos que usted puede, digamos, no deshacer o anular un lote de una compra importante de guantes, sino que al hacer la revisión usted dice, bueno, estos requisitos, estos defectos son manejables y se pueden, digamos, aceptar el lote, ¿no? Y trae los rangos de aceptación de ese lote. Entonces, ¿cómo se manejan los pictogramas y cómo se conocen los pictogramas en el marcado? Esto es muy importante, el rotulado y el marcado. Eh, ya por sistema globalmente armonizado específicamente para el manejo de riesgo químico, si usted tiene un trabajador ejecutando labores donde tiene manipulación de químicos, contacto, exposición, almacenamiento, etcétera, donde exista algún tipo de, digamos, contaminación por parte hacia el trabajador o hacia el trabajador y ese que está utilizando no tiene el pictograma, usted no solamente está cumpliendo con el sino también está comunizado. Porque no está cumpliendo con lo que establece sistema de manejo de químicos. Marisol, perdón, te La norma interrumpo. específica Marisol, es perdón, te categoría interrumpo. A o el sus guantes. Van Marisol, a decir, o Mar- sea, lo que pasa es que hay guantes que uno compra y el guante Marisol, perdón, no te viene interrumpo. Es marcado, que no viene rotulado, porque el guante no tiene a veces el espacio. Marisol, perdón, te interrumpo. Es que se te escuchó muy entrecortado lo último que tú dijiste. ¿Puedes volver a repetir los últimos 2 minutos, por favor? Ah, ok, ingeniero, gracias, vale. Mira, entonces les decía que los pictogramas, eh, ustedes me dirán, algunos me dirán, oye Marisol, pero es que el guante es demasiado corto y no tiene el espacio para ese tipo de marcado. Entonces, cuando eso sucede, porque puede llegar a suceder, el proveedor debe emitir un certificado donde se establece el código del lote o el código del guante, el tipo de riesgo que va a intervenir y tiene que llevar aparte del pictograma, debe llevar la indicación del guante de su uso. Entonces, por ejemplo, tiene que llevar el 0, que es donde se indica que ese guante tiene una protección muy mínima, por debajo del estándar de calidad. Entonces, es decir, que el guante con marcado 0 es de ese tipo de elemento que usted puede comprar para una actividad no rutinaria y que su vida útil es muy corta, ¿sí? Digamos para una intervención, algo que es esporádico. Mientras que si usted ve el guante o el certificado va con la X, quiere decir que ese guante sí es de calidad y que cumplió con todas las pruebas de ensayo y de ensayo y de diseño del material. Entonces, se debe suponer que todos los guantes para actividades o uso de manera rutinaria tienen que llevar la X. Adicional debe llevar ¿qué? El pictograma, dependiendo de qué, del peligro a intervenir. Eso es supremamente importante y es lo que más hacemos énfasis acá. También la norma establece cómo se debe leer los niveles de desempeño de los guantes, ¿sí? Y de acuerdo a qué, al pictograma. Entonces, los guantes vienen con digamos, con este código. En el certificado debe tener el código. Y cada código establece ese nivel de prestación, que es importante también determinarlo. El nivel de prestación 1, pues es muy básico. Entonces, ¿cuál es el guante de calidad? O el que debe estar bien certificado, entonces es el que tenga la X y tenga un nivel de prestación de 3
ese es el mejor guante. ¿Frente a qué? Frente a ciertos tipos de riesgo. Entonces usted coge la norma, dice vida útil del guante, nivel de prestación, y marcado y pictograma, ¿sí? O en su defecto el certificado, pero el certificado debe coincidir con el número del lote, porque entonces ahí es donde viene, ¿no? Dice, no, pues aquí tengo el certificado y usan el certificado de un lote idóneo en calidad con pruebas y ensayos aprobados para determinar cualquier cantidad de lotes, no. Entonces ahí hay que tener cuidado porque ustedes estarían dando la, que en seguridad le insisto mucho, sensación de seguridad y vendiéndole al trabajador la idea de que sí está protegido cuando esto no es verdad. Dentro de las categorías del guante, entonces aparte del nivel de prestación, están las categorías. Las categorías del guante sencilla se clasifican en 1, 2 y 3. Y para riesgo químico, en algunos casos, existe la categoría 4. Estos ya son guantes, digamos, de un nivel de manejo de químico bastante especializado, que no son en actividades rutinarias ni normales como las que tiene la empresa Acueducto. De igual manera, se establecen requisitos específicos para los guantes en caucho, que son los que más utilizamos. ¿En dónde están los requisitos? En el calibre del guante y en el uso que se le da al guante. Dependiendo del uso, entonces, ¿cuáles son esas pruebas que debe cumplir con la NTC 1726? Entonces me van a decir algunos, oiga Marisol, pero es que la NT 1726, los elementos que compramos vienen con certificación EN o en su defecto UN. Entonces, sencillamente, la NTC 1726 es coherente. ¿Es coherente con qué? Con los patrones y parámetros que tiene la EN. Establece los mismos usos y los mismos requisitos de pruebas y ensayos. Entonces, es válida, ¿sí? Es coherente. Después vienen los requisitos específicos para qué? Para el uso del guante de caucho. ¿Cuáles son las tallas? ¿Cómo se debe manejar? ¿Cuáles son los índices de protección? Después viene todo el tema de guantes de manipulación de alimentos. Entonces usted dice, pero es que eso no se usa en obra. Claro, no se usa en obra, pero ¿dónde sí tenemos necesidad? En los casinos. En los casinos se manipulan alimentos, por lo tanto, los guantes que se utilizan ahí, tiene que haber un control sobre esos guantes. No puede ser un guante de manipulación normal. Y aquí se establece que, ¿cuáles son esos requisitos? ¿Por qué? Porque se necesita inocuidad en los alimentos y teniendo en cuenta, por ejemplo, ahora el tema que tenemos de la pandemia. Los alimentos es de los procesos más sensibles frente a protección e intoxicación de los trabajadores. Entonces aquí establecemos qué tipo de material se tiene que utilizar y cuáles son la lista de alimentos que se deben utilizar de acuerdo al guante que se maneje. Por otro lado, tenemos los guantes de protección contra microorganismos que vienen siendo guantes que se utilicen en laboratorios o en los procesos de medicina preventiva en los consultorios. También tenemos la exposición al riesgo químico, que es donde más de pronto se le incluyeron requisitos por la sensibilidad y es de los temas más importantes que se tienen en el manejo de guantes. Se establecen unas categorías y unas clases de guantes mucho más, digamos, selectivos, más complejos, y es importante saber el uso del guante frente al producto químico que se está trabajando y cuál es la categoría que se debe utilizar de acuerdo al producto químico, para darle cumplimiento no solamente a los temas de medidas de intervención por EPP, sino darle cumplimiento también al sistema globalmente armonizado. Tenemos los guantes de riesgo eléctrico. Aquí, ¿cuáles son específicamente la importancia de que los ensayos de los voltajes sean los eficaces y la certificación? La certificación de los guantes de riesgo eléctrico no se da por la EN 374, sino que deben cumplir otro tipo
normatividad. En este caso, la NTC 2219 es totalmente coherente y compatible con la EN ISO 50325, creo que es. En el momento se me olvida, regálenme un segundito y le confirmo. Perdón, la EN 60603. Esta es la norma que certifica todo lo de guantes eléctricos. Entonces no aplicamos la misma norma. Cada guante, dependiendo del tipo de riesgo o peligro que vaya a mitigar, de esa manera también es la certificación y los métodos de prueba. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Si ustedes encuentran un guante certificado elaborado en Colombia que cumple con la NTC 2219, es aprobado o debe ser recibido por la empresa. ¿Por qué? Pues porque cumple con la EN 374 o con la EN 60903, siempre y cuando entregue los certificados de las pruebas y ensayos de laboratorio, tanto las opcionales como las obligatorias, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Después de este tema de guantes viene todo lo que es la protección de riesgos químicos, que como ustedes ven, los niveles de prestación de riesgo químico sube a 5 y va todo enfocado, o digamos, los ensayos y las pruebas de laboratorio van enfocadas ¿a qué? A la resistencia, es decir, al corte, ¿no? Mientras que los guantes de riesgo químico van enfocados ¿a qué? A la permeabilidad, es decir, la importancia de que no penetre ningún líquido que haga contacto con la piel del trabajador. Ahora, otro tema importante es la protección de guantes para soldadores. En esta norma ya se cumple otra normatividad y tiene una resistencia, aparte de la resistencia a corte o a perforaciones, tiene también una resistencia sobre todo al tema del calor y al tema, en soldaduras se generan las famosas chispas o esquirlas que llaman, que son las que producen quemaduras. Entonces tienen unos niveles de resistencia diferentes y por consiguiente los niveles de prestación van a ser diferentes. También incluye todo el tema de guantes para el frío, que tienen que estar con otra norma certificada, en este caso es la UNE 511. ¿Qué diferencia hay entre la UN y la EN? La UN es una norma que es de origen europeo, pero específicamente desarrollada en España. La EN aplica para todo España y algunas de las normas EN lo que hizo fue asimilar lo que tenía ANSI. Ya ANSI no está certificando elementos de protección personal como lo hacía antes. Entonces lo que se hizo es tratar de estandarizar una sola norma. Y la exigencia en norma de protección para elementos es más estricta en la norma europea. Entonces lo que hizo ANSI fue adoptar esa norma, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vayan a comprarlos, tienen que tener en cuenta eso. También nos metimos lo de guantes de caucho para uso doméstico. Entonces, usted dice, pero a los trabajadores del acueducto no les dan eso. A los trabajadores directos no, pero tenemos unas empresas que nos colaboran con el tema de aseo. Entonces, también se tiene unos requisitos o unos ítems importantes de uso y manejo del guante de caucho en la compra de los guantes de caucho para este tipo de trabajos o labores que se ejecuten. Finalmente vienen los guantes de cuero. El guante de cuero, que es muy conocido en la empresa, el guante, cantidad de labores, incluso para las que no deberían ser, porque deberían utilizarse otro tipo de guantes, ese guante tiene que aceptar unas pruebas de pH y de contenido de cromo. Ese guante tiene que estar certificado bajo ISO, ahí aplica ISO 4045 y la EN 1443. ¿Para qué? Para determinar sobre todo que no exista un riesgo adicional en el tema de contaminación o residuos en el tratamiento del cuero. Aplica la NTC 2307. Entonces, porque acá
en Bogotá se produce demasiado guante de baqueta. Entonces, si cumple con las normas y las pruebas establecidas y cumple la 2307, el producto puede ser aceptable, así no tenga la certificación EN. ¿Qué es lo más importante de esto que les estoy comentando? Lo más importante es algo que está consignado en la en la NS 182, que es el capítulo de marcado CE. Si un elemento de protección personal no tiene marcado CE, no puede ser adquirido, porque ese es el certificado máximo de calidad del elemento, que donde me indica a mí que ese elemento realmente tiene una vida útil, no presenta un riesgo adicional para el trabajador y cumple con todos los procesos de pruebas y certificaciones y ensayos. Es decir, que es el elemento idóneo. ¿Para qué? Para que el trabajador realice su labor. En ese tema, entonces, ¿qué es lo que se va a exigir? Deben llevar no solamente el pictograma, como ya les indiqué, o su defecto de certificado, los niveles de prestación, la categoría, sino que adicional debe llevar también un folleto informativo, la talla del guante, el número, el lote y fecha de fabricación y si aplica la fecha de vencimiento. Por ejemplo, entonces en el guante de riesgo eléctrico. Entonces el guante de riesgo eléctrico, a diferencia de los otros guantes, el guante tiene unas categorías de acuerdo a qué, al voltaje. Y esa categoría no solamente debe ir con el marcado de la categoría, sino que también debe ir de acuerdo a qué, al color. Entonces, si una persona está haciendo una intervención y el voltaje es alta tensión, no puede estar utilizando un guante rojo, sino que tiene que estar utilizando el guante naranja, que es el máximo de control y de marcado para el manejo de alta tensión. ¿Sí? Entonces es importante saber eso. Frente a los guantes de soldador, el marcado tiene que tener un pictograma especial. El pictograma del marcado del guante de soldadura tiene que diferenciarse el tipo de soldadura, ya sea tipo A o tipo B. ¿Sí? Dependiendo del tipo de soldadura que se haga o si es soldadura, lo que llamamos el oxicorte. Generalmente uno ve a los operarios de oxicorte trabajar con guantes de baqueta. El guante de baqueta no cumple con certificación e idoneidad para hacer una protección manual de manera correcta. Entonces ahí dentro de las cosas, oportunidades de mejora, está la entrega de los guantes tipo soldador. Acá tenemos un ejemplo de la certificación para riesgo químico específicamente. Entonces, no solamente lleva el marcado en ISO 374, sino que también lleva el tipo de riesgo a intervenir, o aquí viene siendo la categoría. Entonces, es importante saber, y si miramos la norma arriba, recordamos dónde estaban las letras dependiendo del tipo de qué, de químico para intervenir, ¿sí? Entonces, esto es importante que todos lo conozcamos. Y finalmente, entonces, como les comentaba, entregar los certificados dependiendo de qué, dependiendo de la acción a intervenir. En los guantes se da el código CE, que es el que yo les comentaba. El código CE tiene que ir acompañado de los niveles de permeabilidad y los niveles de, de prestación. ¿Sí? Entonces usted debe encontrar esto. ¿En dónde? En el tipo de guantes, ahí lo que estoy mostrando. Código CE, pictograma e información. ¿Sí? El tipo A o el tipo B. Esto aplica única y exclusivamente ¿para qué? Para riesgo de origen de riesgo químico. Y finalmente, la certificación, de lo posible, debe llevar no solamente los datos del proveedor, sino también del fabricante. Es importante tener estos datos como control ¿para qué? Para el manejo de residuos. Usted sabe que hay guantes que terminan contaminados y los responsables de la disposición final de esos elementos y de ese material que se genera es el fabricante, no el proveedor.
Y eso está por norma, eso está por ley. Entonces es importante que dependiendo de la cantidad de residuos contaminados que yo genere específicamente en guantes, el tratamiento que se debe dar y cómo le voy a dar ese tratamiento y esa disposición final y cómo voy a obtener esos certificados. Bueno, vamos a cerrar acá, vamos a dar continuidad a la presentación. Entonces me confirman, por favor, si tienen visual ahí de la presentación. ¿Aló? No, señora, todavía no. ¿No? Ok, entonces regálenme un momentito. Un momentito. ¿Ahí? ¿Tenemos visual? Sí, señora, ya está. Okay. Sí, señora. Gracias. Entonces, ¿por qué fue conveniente aprobar o se consideró oportuno por parte del Comité Industrial aprobar esta norma? Primero, para dar cumplimiento a toda la normatividad vigente y aplicable a la EAB. ¿Por qué? Que resulta que tenemos la concepción de tener un registro de una entrega de un EPP. Allá le entregué los guantes. Si son idóneos o no son idóneos, yo cumplo con entregarle el elemento. Usted verá cómo lo utiliza. Segundo, tenemos la concepción de que un guante puede durar lo que dure el contrato, o 1 año o 2 meses, da igual. No hay un seguimiento a la vida útil del elemento. O, peor aún, entregamos un elemento de protección personal que no es idóneo ni para el riesgo al cual el trabajador está expuesto, y adicional le damos al trabajador esa sensación de falsa seguridad. Entonces, por eso es importante como una mejora. ¿En qué? En la administración y el control de los peligros y de los riesgos y de los contratistas. Esencial, reforzar los estándares de calidad en los productos adquiridos y consignados en las fichas técnicas de los EPP. Esto lo cuenta el acueducto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que esa ficha técnica no solamente me diga debe cumplir con la EN 374, sino que adicional le estoy dando unas indicaciones, unos parámetros. ¿Para qué? Para que conozcamos esa EN 374 y realmente qué es lo que me compete a mí como administrador de SST o como responsable del sistema o como CISO o como persona de SST de un proyecto, de una obra, hacer la verificación y la entrega de los elementos de protección personal idóneos para la tarea. No es entregar cualquier elemento de protección personal, insisto, porque esa concepción tenemos que ir cambiándola y es una mejora continua, no solamente para darle realmente al trabajador el valor de su seguridad, sino también la importancia de prevención y promoción de la salud, que ese finalmente es el ejercicio de todas las personas que hacemos SST. Que el trabajador que esté sano, siga sano. Que el trabajador que está expuesto y tiene alguna condición de salud, no empeore. Y el que está enfermo, mantenerlo controlado. Esa es la finalidad de todo esto. Entonces, mi trabajador que esté realmente protegido. Ahora, el estar protegido no significa que no me le va a pasar nada, no, porque el elemento de protección personal lo que hace es crear una barrera entre el daño o el posible o potencial daño y mi trabajador. Si él comete un acto inseguro con guantes o sin guantes, dependiendo del grado o la condición insegura, puede también lesionarse de una manera importante. Pero yo como su empleador le di el guante que era. ¿Sí? Esa es la diferencia. Lo protegí de la manera indicada e idónea como la ley me lo exige. Y también la idea de fortalecer los controles específicamente en todo el tema de EPP, y de esta manera estamos evidenciando una mejora continua del sistema de SST. Recuerden que ahora el sistema de SST no es solamente cumplir con lo básico. La gente tiene la idea y ahorita están de moda la 0312. Entonces, todos los empleados dicen, no, pero es que yo cumplo con la 0312, ya, estoy bien. No. Ahí dice estándares mínimos, es decir, es lo mínimo que usted debe cumplir. Pero es que adicional hay otra normatividad legal que me está afectando y que también la debo cumplir, como por decir la resolución 2400 del año 79. Entonces es mejorar y cumplir no solamente 0312, sino toda la normatividad.
Y en Colombia hay mucha normatividad para SST. Entonces, las personas de SST generalmente todo lo arreglamos ¿con qué? Con elemento de protección personal. Y mire que es la última línea de intervención, pero sí la más importante, que también depende de qué, de la conciencia de mi trabajador y de cómo yo le enseño a valorar, a respetar y a usar el elemento de protección personal. Porque nada hacemos, si yo le doy el mejor elemento, le doy la idoneidad o lo mejor que en calidad, si el trabajador no lo usa o lo usa mal. O si yo como administrador de SST del sistema no le doy ni evalúo la vida útil de ese elemento de protección personal. Vamos a continuar con la otra norma, la NP 126, que es los elementos de protección personal colectiva integral, específicamente para extremidades inferiores. ¿Qué novedad tiene esta norma? Esta norma no incluye, así como la norma de extremidades superiores, no incluye, por ejemplo, polainas o otros accesorios que se utilizan de protección para piernas. Esta norma está enfocada única y exclusivamente a calzado de seguridad y a todo lo que es botas de seguridad, ¿sí? Entonces es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué vamos a encontrar en esta norma? Entonces el alcance es que establece los requisitos de materiales y certificados que va a aceptar la empresa de acueducto para los elementos de protección personal, específicamente para el segmento corporal de extremidades inferiores. Para este caso va a ser todo lo de protección de pie. Entonces es una norma, como ustedes ven, también bastante robusta frente a todo este tema de protección de pies y establece cuáles son los requisitos básicos, cuáles son los requisitos adicionales, cuáles son los tipos y clases de protección para pies, qué diferencia hay entre un calzado 1 y un calzado 2, cuál es el calzado de seguridad, cuáles son los requisitos para las botas en PVC, para las botas con puntera, para la bota de alta montaña, que esta bota a veces por fuera de la empresa o personal que no conoce la empresa cree que es una bota deportiva. Si bien es cierto, la bota de alta montaña sí tiene unas certificaciones porque se utilizan específicamente para algún tipo de alto riesgo, en la empresa de acueducto cumple la función de elemento de protección personal para los trabajadores que ejecutan o desarrollan labores en páramos y tienen un riesgo muy alto de caída y de ser mordidos, etcétera, o afectados por algún tipo de animal o mordedura. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. También establece cuáles son las diferencias entre los diferentes tipos de botas y los diferentes tipos de requisitos que se tienen. Al igual que para guantes, para las botas no aplica una sola norma, aplican muchísimas normas dependiendo de qué, del riesgo al cual se va a enfrentar el trabajador o al cual va a estar obligado a estar expuesto. Dentro de ese orden de ideas, ¿qué es lo que a mí me marca o me debe marcar? Primero, en la identificación del peligro y segundo, en la medida de intervención y de protección específicamente de EPP y finalmente que se lleva o se materializa en la matriz de EPP, el tipo de qué, de riesgo al cual mi trabajador va a estar expuesto. Entonces, sería incoherente, por ejemplo, que yo a mi trabajador le dé un guante dieléctrico o para manejo de riesgo eléctrico y le dé unas botas con puntera. No estoy haciendo nada. Si yo le doy una cosa, tiene que ser coherente con la otra. Es decir, tengo que darle o un calzado o una bota. ¿De qué? Para manejo o frente a riesgo eléctrico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si uno va a hacer una auditoría y uno ve ese tipo de cosas en la matriz de EPP o en la entrega del elemento de protección personal, porque eso suele suceder, entonces al trabajador le digo, no coja esas de riesgo eléctrico, no hay más, póngase esas. Pues resulta que mi trabajador no está expuesto a eso. Entonces, he ahí la importancia de ¿qué? De conocer el elemento de protección personal y la responsabilidad de lo que le entrego. Porque el elemento de protección personal mal administrado me puede generar un riesgo adicional al cual mi trabajador no está acostumbrado y lo que puede desencadenar que es un accidente de trabajo con unas consecuencias de pronto bastante graves, no solamente de impacto para la empresa, sino de impacto para mis trabajadores y de impacto para el sistema.
Entrando ya en materia, la norma también se hizo discusión en los meses de noviembre. Se recibieron comentarios de la empresa Delta Plus, que ha hecho un acompañamiento importante desde el punto de vista de asesoría y acompañamiento de ¿qué? De las normas de certificación. Por ejemplo, en calzado, casi todo antes era ANSI. Ya ANSI no certifica zapato de seguridad ni bota. La ANSI Z ya no certifica esto. Todo está por ASMET. Y algunas cosas la ISO ha tomado de las normas EN. Entonces, en todo el tema de certificación de elementos de protección personal estamos pasando por un momento así importante, igual que en SST, que hay una cantidad de cambios y pues obviamente uno siempre ya traía una tradición. Por ejemplo, aún usted encuentra en matrices de EPPs bota de certificación ANSI Z 49, ANSI Z, ya eso es, entonces ya uno se da cuenta que no se ha hecho el ejercicio. ¿De qué? De cuáles son las normas que realmente se está haciendo certificación, cuáles son las que están aplicando para el manejo de este tipo de medida de intervención. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy comprando o le tengo a mis trabajadores, en el caso que les tuviera botas certificadas con marca ANSI, esas botas ya no tienen vigencia, ni la calidad de vida ni certificación aplica. Porque la norma ANSI dejó de ser vigente, los cambios salieron en el año 2016, pero dejó de ser vigente a partir del 2018. Entonces es importante tener en cuenta todos esos cambios. Dentro de los numerales importantes, entonces, hacen la diferencia entre lo que es el calzado de seguridad, el calzado de protección y el calzado de trabajo. ¿En qué se diferencia? En la capacidad que tiene cada uno de ellos para qué, de resistencia, no solo a la comprensión, sino a los golpes o al aplastamiento, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta. Pero también adicional hay una clase o una separación en función a qué, a las actividades específicamente para el manejo del riesgo eléctrico, que no es lo mismo un calzado de protección eléctrica a un calzado aislante. Es importante tenerlo en cuenta. En la norma se incluyeron los componentes del calzado de seguridad, los componentes de la bota de caucho y los componentes de la bota de seguridad. Más adelante la muestro, la de alta montaña. ¿Por qué? Porque a veces ni siquiera conocemos el calzado que le estamos dando a nuestros trabajadores. Entonces usted pide un elemento, pero no tiene idea que para esa tarea que el trabajador va a hacer, se necesita, por ejemplo, que la cinta de refuerzo o la suela tenga unas condiciones de antideslizantes diferentes a la bota PVC normal o a la bota de caucho. Entonces esta norma nos establece esas diferencias y nos dice, oiga, mire, usted tiene que conocer antes de intervenir y de dar un elemento, entonces tiene que conocer si la bota debe ser caña alta, caña media o caña baja, si el zapato debe tener protección de tobillo, si el zapato tiene que tener la suela una protección, ejemplo, específicamente para puntillas, o si tiene que ser antideslizante. Esta norma nos permite eso, conocer realmente cómo hacer esa medida de intervención, llegar a ese detalle, ¿sí? A veces en las matrices se entrega bota de seguridad. ¿Qué tipo de bota? ¿Con qué tipo de puntera? ¿Qué tipo de suela? ¿Qué tipo de protección? Si tiene que tener una protección adicional tipo metatarsal. Eso no lo conocemos, solamente pedimos una bota de seguridad y tenemos la concepción que la bota de seguridad es igual para todo. No. Hay la bota de seguridad con puntera en carbono, la bota de seguridad con puntera reforzada, pero sin protección tipo hierro. Hay unas botas demasiado pesadas. Hay unas botas que cada bota, pesa hasta 3 kilos. Imagínense un trabajador con 6 kilos todos los días caminando por planta o por proyecto, con unas suelas que no aplican, que no son antideslizantes. Entonces, ese tipo de cosas, esta norma nos dice, oiga,
No le entregue a su trabajador lo que primero a usted se le ocurra, sino realmente evalúe el riesgo como es, evalúe el peligro real en el cual se van a desarrollar las actividades y dele a su trabajador de manera idónea el elemento que realmente requiere para su tarea y protéjalo de verdad. Imagínese un trabajador con unas botas de esas que pesan 3 kilos, eso es aparte de que le genera un estrés mayor, un desgaste adicional, mi trabajador se puede estar enfermando. ¿Por qué? Porque no tiene la más mínima comodidad. ¿Y eso qué le genera? Pues un estrés todos los días y un desgaste del metabolismo muy fuerte. Entonces, esas cosas a veces no pensamos en el trabajador. No solamente es entregar, ahí le entregué sus botas, póngase esas son las que da la empresa, esas las que le toca, sino que de verdad sea lo que el trabajador necesita. Eso es importante tenerlo en cuenta. Se incluye todo el tema de certificación de qué, del tipo de pruebas que debe cumplir los zapatos o las botas de seguridad o lo que tenga de acuerdo a qué, repito, al riesgo al cual va a estar expuesto. Y sobre todo se establece, y es importante establecer el casado para riesgo eléctrico, porque es que no me dice son dieléctricas, pero no me dice realmente la resistencia a la prueba o cuál fue el trabajo de voltaje que está diseñado. No todas las botas dieléctricas sirven para todo el tipo de tensión. O si va a estar expuesto a un arco eléctrico, que la protección es diferente también. Entonces es importante tenerlo en cuenta y ahí está la norma que yo les decía, la EN 50321. Esta norma es esencial y las normas EN 20344, 345, 346 y 347, las ISO son coherentes con lo que tiene, las NTC 20, 344, 45, 46 y 47 son totalmente compatibles y coherentes por lo que está establecido EN ISO y por la ISO normal, ¿sí? Entonces, eso no quiere decir si les llegan con los certificados, pueden ser recibidas. Bueno, quería enseñarles antes de entrar a la apropiación de conocimiento la norma para que entren, la revisen. Es una norma que está muy bien estructurada desde el punto de vista técnico. También encuentran aquí todo el tema de protección únicamente para motociclistas, de la protección de la bota o la bota que se utiliza para este tipo de intervención o este tipo de labores. Ya la parte de protección de motociclistas como es canilleras, que hace parte de la protección de extremidades inferiores, la vamos a encontrar en otra norma. Repito, ya la norma de por sí es bastante, digamos, robusta, entonces se ve la necesidad de dividirla. Entonces aquí usted va a encontrar toda la parte de qué significa, dónde está, cuánto tiene que, digamos, soportar la bota, cuál es el tipo de puntera, cómo se clasifican las punteras, el tipo de tacón. Usted va a encontrar todo eso en esta norma, cuáles son los tipos de calzado, cómo aplica, cuáles son los requisitos. Va a encontrar también las partes de la bota de alta montaña, cuáles son las pruebas, cuáles son los requisitos adicionales que deben cumplir los elementos de protección personal para que sean certificados. La bota también tiene unos tipos de pictogramas específicamente, las que están relacionadas con calzado aislante y protección eléctrica y lo que es resistencia al corte y resistencia a los productos químicos. Tiene unos pictogramas muy similares, por no decir que iguales, al tema de guantes, pero con una codificación diferente. También usted va a encontrar ahí en calzado los tipos de categoría que son supremamente esenciales, ya que esta tablita que están visualizando, ¿sí la están visualizando? Qué pena, o de pronto no, no estoy mostrando. Señora, no estás mostrando. Ay, qué pena, discúlpeme un momentito. Entonces, espere y le muestro que esta quizás para mí, tenemos visual ahí de una tablita.
Sí, señora. Sí, señora. Ok, mire, señora. Sí, señora. Ok, mire, ustedes se aprenden a usar esta tablita, sobre todo las personas de SST y las personas que son curiosas con el tema. Con esta tablita, ustedes hacen intervención. ¿Por qué? Porque es que ahí me dice cuál es el calzado de seguridad, cuál es el de protección y cuál es el de trabajo. Y cuáles son las pruebas y la clasificación. Entonces el zapato tiene que venir contramarcado con esto, con las S. S1, S2 o B. Esta es la mejor tabla que ustedes pueden utilizar para validar si el elemento de protección personal, específicamente calzado, es válido o no es válido, si no traen este certificado o esto marcado. Esto es lo que me dice. Es supremamente importante esa tabla. De igual manera, entonces aquí también están las principales exigencias para ¿qué? Para el calzado entero, calzado caña y para la suela, que es de las pruebas obligatorias. Estas no son opcionales, son obligatorias. Y aquí en esta tablita, entonces ya usted establece qué es S1, qué cumple S1, qué es S2, qué es S3, S4, S5. Entre más S suba, mejor es la calidad del calzado. Pero usted tiene que saber es el tipo de riesgo o el tipo de peligro o el ambiente de trabajo para poder asignar esto. Entonces ahí viene, en esta tabla usted encuentra digamos la comparación entre las dos normas que certifican. Y finalmente tenemos que los símbolos particulares, así como los guantes, lo que yo les decía, cambia el número, la codificación. En las botas son estos códigos, en el zapato. ¿Qué tipo de zapato? Entonces ahí usted encuentra, tienen que cruzar 3 tablitas. ¿Para qué? Para empezar a conocer cuál es el tipo de calzado que realmente se necesita o el tipo de bota que se necesita de acuerdo al peligro al cual va a estar expuesto mi trabajador. Eso es lo más importante. Y finalmente, me resta darle las gracias. Mira, ahí tenemos cómo está dividida la bota PVC, la bota. O sea, usted aquí entra y encuentra toda un mini estudio, pero sí los más aspectos y requisitos más importantes para realmente comprar, administrar, entregar y enseñar a utilizar el elemento de protección personal idóneo para la tarea y el ambiente de mi trabajador. Eso es lo más importante. Y finalmente, darle las gracias por su atención. Los invito a que me colaboren con la apropiación del conocimiento. Es una encuesta supremamente sencilla, pero adicional, estoy atenta a todas las preguntas que me quieran hacer, si quieren profundizar en algún tema, con el mayor de los gustos. Muchas gracias, Marisol, por su exposición sobre estas dos normas técnicas elaboradas este año y que van a quedar publicadas antes de que termine el año 2021 para la consulta de todos los funcionarios del Acueducto de Bogotá, aprobada en el Comité Industrial número 7 de 2021, realizado, digamos, en el mes de diciembre recientemente. Entonces, tenemos una pregunta. Marisol, parte Señor. de Marcelo Bernardo, bien pueda Marcelo, haz uso de la palabra y hazle la pregunta que consideres a Marisol. Disculpe, ¿me repite el número del comité? Señor, no le alcancé a escuchar la pregunta. Qué pena, ¿me puede repetir el número del comité que no se escuchó? Gracias. Es el comité número 7 de 2021, Comité Industrial. Muchas gracias. Perdón, ingeniero, ahí vuelvo a hacer una salvedad. Marcelo, Perdón, ¿sí? qué pena, interrumpo un momentico, me vuelvo a hacer una salvedad. Estas normas de producto no establecen nuevos requisitos en la compra
de elementos de protección personal para la empresa, ya que las fichas técnicas que tiene la empresa para la compra exigen esta norma. ¿Qué es lo que hace esta norma? Estas normas potencializan la aplicación de esas normas que están consignadas allá. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora sí, qué pena, ahora sí. Y para complementar la respuesta anterior, este comité industrial se realizó el 7 de diciembre. El número 7 se realizó el 7 de diciembre de este año, donde quedaron aprobadas estas normas técnicas. Bueno, tenemos una pregunta por parte de Marcelo Bernardo Cáceres. Bien pueda, Marcelo, tiene la palabra. Bueno, parece que no está en línea o no tiene, sí tiene habilitado su micrófono, bien pueda. Daniel Eduardo Cubillos, bien pueda. Buenos días, muchas gracias por la charla, por la capacitación. Si hay una inquietud es que si esta reunión bien puede ser, o sea, bueno, grabada y luego se puede replicar a los contratistas, o sea, los OPS que tenemos en la empresa, porque pues veo que pues ellos no tienen el conocimiento y en los términos de referencia de los contratos quedan relacionadas estas normas, pero pues por parte de muchos contratistas no se cumplen estos requerimientos. Entonces sí es importante que pues digamos por parte de nosotros de Acueducto, los funcionarios, pues tendríamos clara la información, pero sí es importante replicarla a ellos para que todos pues cumplamos con la normatividad, que me parece muy bien lo que se está exigiendo y lo que se está detallando en esta capacitación. Daniel, supremamente importante lo que usted menciona. Esa pregunta la quiero contestar directamente yo. Las normas técnicas deben ser aplicadas no solamente por los funcionarios de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, sino por todas las partes que están involucradas o partes interesadas en las actividades que desarrolla el acueducto de Bogotá. Ahí están involucrados, digamos, los diseñadores, los proveedores, las entidades de control, las universidades, los gremios, etcétera. Es decir, todos quienes consideren útil las normas de la Acueducto de Bogotá, pues las pueden consultar en línea, están disponibles a través de la intranet y a través de la organización. Quiere decir que no solamente las pueden consultar los funcionarios de la Acueducto de Bogotá, sino cualquier persona en cualquier parte del mundo que tenga acceso a internet y a la página web de la Acueducto de Bogotá puede consultar las normas técnicas. En relación a lo que comenta Daniel, ¿cómo hacemos nosotros como supervisores de contratos si en los contratos efectivamente aparecen relacionadas las normas técnicas que se deben aplicar? Cuando se trata de un contrato que tiene la empresa de acueducto, el supervisor, si necesita el documento en formato PDF de una versión determinada o la última versión, lo solicita a la Dirección de Ingeniería Especializada y nosotros le entregamos, le hacemos llegar a su correo electrónico institucional la norma técnica para que usted, a su vez como supervisor, la pueda compartir con los profesionales o el equipo consultor o los proveedores para que apliquen la norma técnica. Entonces, no tiene a ver, les cuento otra cosa. Las normas técnicas de la Acueducto de Bogotá son referente nacional, es decir, nosotros tenemos una alta credibilidad, digamos, en el componente técnico en el área de aguas y saneamiento básico, y actualmente pues disponemos de un número importante de normas técnicas que son consultadas no solamente en Bogotá, sino en diferentes municipios y ciudades de nuestro país. Y no solamente de nuestro país, sino también de la región, de países y ciudades de la región. Entonces, estas normas técnicas están disponibles para su consulta, pero adicionalmente estamos dejando un repositorio del conocimiento. Así le hemos llamado nosotros dentro de
la política de gestión del conocimiento e innovación, es dejar un repositorio de conocimiento de la empresa de acueductos, y eso está divinamente custodiado a través de los file servers que administra la Dirección de Servicios de Informática, para que estos documentos permanezcan en el tiempo y no tengan, digamos, el riesgo de ser borrados o ser suprimidos, sino que podamos compartir estas exposiciones que se hacen en los diferentes temas, que las normas técnicas se puedan compartir también con las personas que ustedes consideren pertinente, porque lo que nosotros queremos lograr es que haya una apropiación del conocimiento y se apliquen las normas, que se apliquen las normas técnicas de la empresa. Entonces, tenemos varias posibilidades. Una, que consulte la norma. Dos, la norma es explicada qué elementos tiene, qué aspectos debe contemplar o debe considerar, digamos, la persona para su aplicación, etcétera. Entonces tenemos la explicación. Adicionalmente, cuando no hay un contrato de la empresa, y por ejemplo llega alguna persona al acueducto o nos hace una solicitud que le parece muy importante, pues, nuestras normas técnicas y quieren conocerlas, pero no saben cómo adquirirlas, las normas técnicas, la empresa de acueducto las vende, y las vende a través de la Dirección de Información Técnica y Geográfica. El usuario que hace la solicitud paga en un banco el costo de la norma, lleva el recibo a la Dirección de Información Técnica y Geográfica y allá se le entrega, digamos, la copia de la norma técnica. Esto en el evento en que no haya ninguna relación contractual con el Acueducto de Bogotá. Para los contratistas que son del Acueducto de Bogotá, que están ejecutando un contrato, no tiene ningún sentido que la empresa les venda la norma a ellos para que después el contratista le cobre la norma a la misma empresa. Entonces, pues la idea es, nosotros le suministramos la norma al supervisor y el supervisor la socializará con el contratista. Pero pues está, digamos, todas estas posibilidades. Existe un manual para facilitarle el acceso, que es muy sencillo, es igual que entrar, digamos, a cualquier página web y registrarse para poder consultar su contenido. De la misma manera está definido, y nosotros les suministramos esta información cuando nos la solicitan. Oiga, no sabemos bien cómo hacer la consulta de las normas que están de manera gratuita para consulta en el sistema. Entonces, nosotros les entregamos un manual que les facilite esa actividad. Les decía, las normas son gratuitas, no hay que pagar por ellas porque están disponibles para todo el mundo a través de la intranet. Pero hay personas que quieren tener una copia impresa de la norma en formato PDF, y la empresa le vende la norma, y digamos, para que la tenga la persona que la quiere. Entonces, pero ¿qué diferencia hay entre la norma que está en la página web del Acueducto de Bogotá versus la que tiene impresa? La diferencia es que el que la quiere consultar en la página web solamente lo puede hacer a través de la página web, no la puede descargar, porque ahí hay derechos, digamos, de autor, que es la empresa de acueducto, la dueña de el conocimiento y de las normas técnicas, que es la empresa de acueducto, y hay unos derechos pues allí, y por eso pues no se permite pues que las normas técnicas se puedan bajar libremente con los anexos, sino que las pueden consultar todas las veces que quieran, pero pues no las pueden descargar. Pero si las quieren tener, digamos, en medio físico, las pueden adquirir. Y si es para contratistas de la empresa, se hace a través del supervisor, y nosotros le enviamos la norma técnica correspondiente. Entonces, siéntanse en libertad, Daniel, a la pregunta que tú mencionas, de socializar, es decir, que tú nos ayudes como parte, digamos, del equipo que difunde este conocimiento a las personas que tengan, digamos, la relación con la empresa de producto para su aplicación. Siéntete en libertad, y lo mismo todos los participantes. Entonces, no sé si ya con esto he respondido toda la inquietud, Daniel. Sí, señor, muchas gracias. El micrófono está apagado, creo.
No hay sonido. Ingeniero, Iber, por favor, indícanos si tenemos alguna pregunta en el chat. ingeniero José Manuel, Sí, Marcelo, ¿sí me bien puedes. escucha? Sí, sí te Bueno, escuchamos. Ya te es que escuchamos. ahorita ya estaba tratando de hablar, pero parece que tengo una falla en mi micrófono. Quería hacer un especial énfasis en el tema de riesgo eléctrico, en lo que es referente a elementos como los guantes, las botas, los trajes ignífugos y tapetes y otros elementos que se utilizan para realizar el mantenimiento y montaje de equipo eléctrico. Estos elementos requieren, además de que cuando uno hace la compra de esos elementos, o cuando la empresa hace la compra de esos elementos, deben venir certificados, contramarcados, registrados. Se debe establecer un programa de verificación del estado de los elementos de trabajo con riesgo eléctrico. Esto se refiere a que cada vez que yo estoy utilizando, por ejemplo, un guante en una maniobra eléctrica, corro el riesgo de hacerle daño, perforarlo. Mis botas, si yo las utilizo de forma constante todos los días, haciendo trabajos, además de que tiene riesgo eléctrico, riesgo mecánico y otro tipo de riesgo de desgaste, y que cuando voy a realizar maniobras con los diferentes equipos que pueden estar energizados a cualquier nivel de tensión, corro el riesgo de que ese desgaste y esas perforaciones hagan que en algún momento el trabajador como tal que esté ejecutando la labor sufra un accidente. Entonces, se debe establecer un programa digamos, de verificación del estado, del buen estado de esos elementos, y eso se hace con la adquisición, digamos, de algunos equipos para la comprobación del estado de los equipos eléctricos. Se hacen pruebas de electricidad de las botas, de los guantes, de los tapetes y de los aislamientos de las herramientas que se utilizan para hacer trabajo con riesgo eléctrico. Pues No muy sé buena si esto ya muy buena está su pregunta, contemplado. Marcelo. Marcelo, muy buena su pregunta. La respuesta nos la va a dar Marisol Ortega a esa pregunta que tú has planteado. Bien pueda, Marisol. Sí, el compañero que está hablando sobre este manejo del programa de riesgo eléctrico es verdad. Hago una observación. La norma que hoy socializamos son normas de producto. Los requisitos para el programa en manejo y cumplimiento de la resolución 5018 del año 2019, que es todo el tema de manejo de riesgo eléctrico específicamente en SST, están consignadas en dos normas de servicio de la empresa de acueducto, la NS 109 y la NS 179. La 109 es específicamente para el manejo de redes eléctricas y la 179 adicional de tener los requisitos generales relación a la 109, pero también tiene todo el tema de energías peligrosas. Entonces ahí están los controles que se deben hacer en materia de SST para el control, mitigación, administración del riesgo eléctrico y de las energías peligrosas. Pero sí, señor, muchas gracias por la observación. Y repito, yo siempre digo que las normas de SST no se pueden leer solas. Tienen que leerse con una visión de helicóptero, porque hay unos requisitos que están en unas normas, en una CNS, y otros que están en otras normas. Entonces tienen que leerse en conjunto. Si yo encuentro un requisito donde dice, por ejemplo, tener en cuenta la NS 179 en el manejo de riesgo eléctrico específicamente, entonces tengo que remitirme a la 179 porque ahí están todos los controles específicamente del tema, por ejemplo, de bloqueo, etiqueteo, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia. Entonces, por ejemplo, dice entregar guantes con resolución o con características dieléctricas. Entonces, ¿a dónde tengo que irme? Me tengo que ir a la norma, ahora nueva norma que ya tenemos, la NP 125, que es la norma que me dice qué tipo de guante y qué certificación debe tener ese guante que sea el idóneo para hacer esa tarea. Pero muchísimas gracias de verdad por la atención, por las observaciones, y muy amable por la sensibilidad
y la aceptación al frente y al componente de SST. Muchas gracias. Bueno, no me queda nada más que agradecerle a todos ustedes su asistencia a este evento de socialización de normas técnicas de componente de seguridad y salud en el trabajo. Y pues ya de esta manera estamos cerrando lo que corresponde ya, digamos, a la socialización de normas de esta parte, de este tema, y para este año. Y el año entrante continuaremos, digamos, en esa labor, porque este es un trabajo dinámico, lo que tiene que ver con la actualización de las normas técnicas. Recuerden que muchas veces nosotros pues tenemos que cumplir lo que establecen los reglamentos técnicos, los requisitos a nivel país, que la empresa de producto debe dar cumplimiento a lo que se establece, y pues nuestras normas técnicas deben ser perfectamente articuladas con estos mandatos que establecen estos reglamentos. Entonces, no solamente, digamos, en ese tema, sino que también hay nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer las cosas, y todo eso hace que las normas técnicas del Acueducto de Bogotá sean dinámicas y se vayan actualizando de acuerdo con el estado del arte, de la ciencia y la tecnología, para, para que la empresa de acueducto sea más eficiente y más seguro, digamos, en la prestación de los servicios de acueducto y de alcantarillado. Entonces, en este trabajo continuaremos. El año entrante continuaremos también realizando, digamos, eh, nuevas actividades de socialización de las normas técnicas para que todo el equipo de trabajo del Acueducto de Bogotá esté actualizado con los ajustes y las actualizaciones que se han hecho desde el punto de vista normativo. Entonces ya con esto me despido y nos despedimos y le damos a Marisol las gracias por esta presentación que ha realizado en la mañana de hoy, y pues les deseamos a todos que tengan un excelente resto de día. Muchas gracias a todos por su asistencia. Que estén muy bien. Gracias, felicidades. Muchas Muchas gracias. 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 Muchas gracias, buen día. Muchas gracias. Hasta luego.